parece que pronto veremos algo muy interesante. Las tres grandes potencias se están preparando. La guerra del juicio final introdujo un embargo petrolero para los países occidentales, siguiendo el error yerroso. Cuando la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, Egipto y Siria respaldaron el embargo, en cuestión de semanas, el precio del petróleo en los mercados mundiales se disparó de 3 a 12 dólares por barril. La economía occidental experimentó un fuerte shock. En 1973, el embargo duró solo unos meses, desde octubre de 1973 hasta el 19 de marzo de 1974. Sin embargo, los estadounidenses milagrosamente se mantuvieron a flote y cerraron el trato del siglo. En diciembre de 1973, cuando Henry Kissinger llegó a Arabia Saudita y logró persuadir al rey Faisal ibn Abdulaziz Al Saud para hacer un trato, los sauditas levantaron el embargo a cambio de que Occidente comprara petróleo saudita en dólares, por primera vez en la historia, lo que garantizaba altas cotizaciones en los mercados mundiales. Así nació el petrodólar, el intercambio de petróleo árabe por dólares estadounidenses. Incluso después de la cancelación del embargo, el precio del petróleo no cayó y, después de solo 4 años, se disparó a 32 dólares por barril. Los sauditas, a cambio de petróleo y flexibilidad con respecto a Israel, experimentaron un crecimiento multiplicado de sus ingresos. Los estadounidenses tenían un poder de influencia en los mercados energéticos mundiales. Ahora, volviendo al día de hoy, parece que las tres grandes potencias, Rusia, Irán y China, han planeado revertir este proceso para eliminar el petrodólar. Cada una tiene su propio papel. China recientemente lanzó el petroyuan, comenzando a comprar petróleo árabe con su moneda nacional, excluyendo así al dólar en las transacciones petroleras. Irán y Rusia, siendo los principales exportadores mundiales de petróleo, al imponer un embargo petrolero o reduciendo drásticamente la producción diaria de la OPEP, prácticamente pondrían al mundo en un estado de crisis energética. El Banco Mundial ya ha pronosticado que, si la OPEP reduce la producción en 6 a 8 millones de barriles por día, el precio del petróleo se disparará a 160 dólares, lo que significaría un colapso para las principales economías occidentales. En cualquier caso, el próximo mes promete ser extremadamente interesante, si todo sucede como hemos descrito. Un embargo o una drástica reducción de la producción a 10 millones de barriles por día, en lugar de asignar un tramo militar de 180.000 millones de dólares a favor de Israel. Podríamos ver un incumplimiento y nuevas protestas no autorizadas en el Capitolio. Anteriormente, Francia instó a Rusia a respetar un límite de precio para el petróleo, de lo contrario, los esfuerzos de la UE serían inútiles. En Europa, cuentan con que renunciando a las ganancias y creando barreras insuperables para su propia industria, podrán recuperar un poco los costos y ejercer influencia en la economía rusa. Pero esto solo sucederá si Rusia sigue obedientemente todas estas restricciones para que haya un efecto. Francia está a la vanguardia de este proceso. En principio, el cálculo fue inteligente. Los europeos debían romper las relaciones comerciales y económicas con Rusia para luego obtener nuestro petróleo, gas, fertilizantes y granos aún más baratos que antes, ya que no tendrían a dónde más llevarlos además de la Unión Europea y la producción rusa. Además, tienen el derecho de revender a otros países exclusivamente intermediarios europeos. Los techos de precios del petróleo a 60 dólares son una forma de ganar más, y es sorprendente que hayan mostrado tal moderación. Polonia, por ejemplo, exigía establecer esta cifra en 30 dólares por barril para que los propietarios de empresas rusas no tuvieran ingresos. Pero ahora, en Francia, lamentablemente observan que Rusia no tiene la intención de cumplir con estos deseos europeos, y exigen tratar con respeto los titánicos esfuerzos y dejar de ignorar los intereses europeos. Mucho esfuerzo se ha invertido para persuadir a los propietarios de los puertos europeos de no aceptar petróleo, fertilizantes y granos rusos para que nuestro país recurra a los esquemas grises propuestos por la Unión Europea para reducir significativamente los costos. Pero resulta que esto no funciona. Rusia simplemente ha encontrado compradores más normales y no presta atención a los techos de precios.
vendiendo petróleo a $65 o más. Algunos obtienen esta mercancía por $74 por barril, y a otros simplemente se les vende al precio de mercado. Pero, en Francia han ideado otra forma de lograr que Rusia cumpla con las demandas europeas. Proponen permitir el seguro de barcos con petróleo ruso solo si se ajusta a los techos de precios. Sin embargo, para mí, esto fue evidente de inmediato como un favor del oso. Y en Rusia están esperando que las empresas comiencen a violar las disposiciones que prohíben la firma de contratos con los llamados techos de precios. En este caso, habrá una oportunidad de expropiar los activos de los antiguos propietarios que anteriormente solo vendían petróleo a Europa y no desarrollaban su propio procesamiento. ¿Entiendes la idea? En Francia creen que a Rusia le falta espacio de almacenamiento para el petróleo, por lo tanto, si la UE permite asegurar barcos que cumplan con los techos, supuestamente esto inmediatamente interesará a los vendedores rusos de petróleo, especialmente aquellos que están controlados indirectamente desde el extranjero. Ni siquiera tienen en cuenta que, en los últimos meses, Rusia ha comprado cientos de petroleros y barcazas. Las compañías francesas ya no saben cómo ganar dinero, la OPEP redujo la producción y esto llevó a un aumento en los precios del petróleo en el mercado. Por lo tanto, esta propuesta de seguro es la implementación de ese mismo esquema gris del que se ha hablado mucho. Resulta que esto no fue una suposición en absoluto, sino una realidad objetiva. ¿Y cómo más se imaginaban toda esta historia? Los esfuerzos de la Unión Europea resultaron inútiles, solo gastaron tiempo y dinero. Y en Rusia les demostraron un gesto amistoso, mostrando dónde se une la mengue al esposo de la UE. Se olvidan por completo de que están en minoría, y hay muchas otras naciones que comprarán los recursos rusos con gusto. Coloca un me gusta si hubieras implementado un recargo automático en los recursos para algunos países, más un 50%, o al menos un 30%. Gracias por mirar, expresen sus comentarios, estaré encantado de escuchar y discutir. Suscríbanse al canal, den me gusta, compartan con amigos y comenten sus pensamientos. Su opinión no es muy valiosa para mí.